Muy buenas, muchas bendiciones, shalom para todos, que el Todopoderoso les bendiga grandemente. Les habla el pastor Joel Enrique del Rosario del Redil de Salvación. Y estamos para continuar con nuestro tema, el amor que sobrepasa todo entendimiento, tema que hemos venido tratando hace algunas semanas y queremos continuar para dar a entender a las personas el significado del verdadero amor, el amor que trajo nuestro Maestro, el Mesías, para cada uno de nosotros. Quiero comenzar leyendo en el libro de Efesios capítulo 3, versículo 19, en la versión Nueva Biblia Latinoamericana de hoy, que dice: y de conocer el amor del Mesías que sobrepasa el conocimiento, para que sean llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios o Elohim. En este texto vamos a resaltar la palabra conocimiento, el conocimiento. Muchos de nosotros buscamos el conocimiento. En la palabra se nos enseña a escudriñar las Escrituras. Pero el conocimiento acá, del que se está hablando, dice aquí este versículo que sobrepasa todo entendimiento el amor, todo conocimiento. Y cuando hablamos de conocimiento, podríamos decir que se trata de la interpretación, de la forma de entender las Escrituras. Tenemos, por ejemplo, la palabra en hebreo alajá. Alajá en hebreo tiene un significado. Esta palabra deriva de la raíz que significa comportarse, también ir o caminar. En los tiempos del Mesías existían diferentes formas de interpretar las Escrituras, pero la más famosa era la que tenían los fariseos, la forma farisaica de interpretar las Escrituras. Esta era la más famosa, con la ley oral o la llamada la ley oral o Talmud. Pero Yeshua mostró una alajá diferente, basada en el amor, la justicia y la fe, de acuerdo a las Escrituras. Lo que se le puede llamar el espíritu de la Torá con la aplicación correcta. Aquí podemos ver que la manera de interpretar las Escrituras va a depender mucho en qué estemos basados. Las personas que se basan en interpretaciones particulares, en interpretaciones privadas, estarían posiblemente torciendo las Escrituras. Pero el Maestro, Yeshua o Jesús, nos vino a mostrar un camino diferente, una manera de interpretar las Escrituras de manera muy diferente. La mentalidad del Mesías, entonces, podemos notar cómo se expresaba. En la época del Mesías, la forma de pensar de las personas, en muchos sentidos, era cerrada. Y el sistema religioso, aún más, ya que se empezaron a endurecer, unos por avaricia y otros por legalismo, hasta simplemente por miedo al sistema. En esa sociedad, el dinero y los bienes valían más que las personas, al punto que un enfermo no podía recibir un milagro en día de Shabbat o día de reposo.
se criticaba y se atacaba a aquellos que trataban de hacer el bien a las personas que estaban necesitadas, porque había que descansar, como lo mandaba la Escritura o lo manda. ¿Qué significa entonces? Que aún las personas que tenían hambre y salían a recoger espigas, como pasó en una ocasión con los discípulos, eran enfrentados y eran atacados por los religiosos, porque era día de reposo y no podían recoger espigas según la tradición de los ancianos. Y de esa manera se olvidaban del mandamiento más importante de toda la Torá, que es el amor. El Mesías dice que los dos mandamientos más importantes son amar a Elohim, o sea, a Dios, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto lo podemos ver reflejado en el libro de Mateo, capítulo 22, versículo 36, que dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Yeshua les dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y gran mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. La interpretación del Mesías en cuanto a la ley eran que el amor, la misericordia y la fe eran más importantes, y que era necesario hacer aquello sin dejar de hacer lo otro. ¿A qué se estaba refiriendo el Mesías con esto? Poniendo en paralelo lo que era el servir en el templo y los diezmos, las ofrendas, etcétera, a los cuales los fariseos eran muy meticulosos, los sacerdotes y los levitas. Y era necesario hacer esto, está diciendo el Mesías, sin dejar de hacer aquello. Por lo tanto, hacer aquello se estaba refiriendo al amor, la misericordia, la fe, la justicia. Esos elementos que conforman a un creyente que está basado en las Escrituras. Cuando imitamos a nuestro Maestro, entonces no vamos a estar tratando al prójimo, tratando al hermano de forma indiferente, de forma ingrata, y estaríamos entonces cumpliendo con el mandamiento más importante de la ley o Torá. No significa que la ley haya sido abolida, lo que significa que de todas las leyes que hay, de todas las leyes, la más importante está fundada en el amor a Dios y al prójimo. ¿Qué nos enseña el Mesías con esto? Nos enseña Yeshua que debemos mostrar el amor al prójimo y debemos saber cómo aplicar la ley del amor. Es la enseñanza que nos da el Mesías en esta noche. O en este día, depende a la hora que estés viendo este video. Es que nos enseña que nosotros tenemos que amar por sobre todas las cosas, que sobrepase el entendimiento, la razón, la interpretación, porque la halajá o el camino que el Mesías nos vino a enseñar fue el amor, el respeto a los demás, no ofender al prójimo con palabras, no tratarlo mal. Y nos enseña cómo aplicar entonces esta ley. La aplicación correcta es que el amor está por encima de los ritos, por encima de las ofrendas, por encima de los diezmos, por encima de las interpretaciones teológicas y de las profecías. El amor sobrepasa todo entendimiento. Y termino con esto. No debemos vivir
por mandamientos de hombres que solo nos hacen tener carga muy pesadas y ser intolerantes. Esto es lo que nos enseña. Vamos a vivir de acuerdo a las Escrituras y de acuerdo al Mesías para que podamos ser felices. Y así de esa manera el Padre nos bendiga de manera especial. Le agradezco grandemente por esta oportunidad y gracias por escuchar. Le pedimos que comparta este video, que se suscriba a nuestro canal y le dé like. Muchas gracias. Hasta la próxima. Shalom. Creación tuya, Señor, y en el cielo estrellas de plata, lugar